A continuación vamos a revisar algunos tipos de filtros. Empezamos con un filtro que sirve para la técnica de filtración total. En este filtro, todo el caudal que entra pasa por el elemento filtrante. En la mayoría de estos tipos de filtros, hay una válvula antirretorno dispuesta para abrirse a una caída de presión determinada y desviar el caudal del elemento filtrante. Esto se hace con el fin de impedir que un elemento o una partícula de suciedad vaya a restringir el caudal excesivamente. El filtro Vickers serie OMF es un ejemplo de filtro utilizado para la técnica de filtración total. Este filtro se utiliza en líneas de retorno con una filtración nominal de 10 a 25 micras. El elemento filtrante que utiliza es de tipo superficial. En este corte podemos ver los elementos que componen al filtro. Tenemos un puerto de entrada, un puerto de salida. En esta parte tenemos la válvula antirretorno. Tenemos la carcasa o cuerpo del filtro. Tenemos el cartucho, el elemento filtrante. Y podemos ver que este elemento filtrante se desmonta únicamente con soltar este tornillo. En la operación normal, el flujo entraría por este puerto, pasaría a través de esta línea alrededor del cartucho, luego pasaría a través del elemento filtrante y finalmente saldría del filtro. Pero ¿qué pasa cuando las partículas de suciedad empiezan a restringir el caudal? Si hay una restricción de caudal, bien sabemos que se empieza a elevar la presión. Entonces esta válvula antirretorno se dispone para abrirse cuando el caudal total no puede pasar por el elemento filtrante sin elevar la presión. En ese caso el fluido va a mover al obturador de la válvula de su asiento y entonces vamos a tener que entra por acá y saldría de una vez. En ese caso no se estaría ejecutando la labor de limpieza o de filtración. El siguiente filtro que vamos a revisar es un filtro utilizado para la técnica de filtración proporcional. Este tipo de filtro utiliza el efecto Venturi para lograr filtrar únicamente una parte del caudal. Ese estrangulamiento es el que origina el efecto Venturi, y lo que pasa es que logra aumentar la velocidad y disminuir la presión. Entonces, a medida que el aceite pasa por el cuerpo, ese estrangulamiento provoca el aumento de velocidad y la disminución de la presión, y es así como únicamente se hace circular una parte del fluido por el elemento filtrante. La otra parte no pasaría por el filtro. En estos filtros, la cantidad de fluido filtrado es proporcional a la velocidad del aceite. Normalmente se utilizan en líneas de presión. El filtro con indicador es un filtro muy importante en los sistemas hidráulicos, ya que le indican al operario cuándo hay que cambiar el elemento filtrante. En esta figura podemos ver un filtro con indicador. Este sería un filtro que se ubica en la línea de succión. Acá tendría el puerto que viene desde el depósito y acá el puerto de salida hacia la bomba. Acá en esta parte tenemos el indicador de colores que muestra el estado del elemento filtrante. Este indicador empieza a moverse cuando se aumenta la presión a causa de la acumulación de suciedad dentro del filtro. Una característica muy importante de estos filtros es la facilidad y rapidez con la que se les puede hacer mantenimiento. Estos filtros sirven como una herramienta del mantenimiento preventivo. Por ejemplo, el filtro que vemos en esta imagen posee 4 colores. Color blanco para presiones de vacío, color verde para indicar que el filtro se encuentra bien dentro de su operación normal, color amarillo que indica que ya muy próximamente se acerca el mantenimiento del filtro, y color rojo, la región roja, donde se le debe hacer mantenimiento lo más pronto posible al filtro. En esta otra imagen tenemos otro filtro que indica cuando el filtro está limpio o cuando el filtro se encuentra en derivación. Ya vamos a ver qué es esto de la derivación en los filtros. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el indicador muestra la condición del elemento filtrante, si necesita limpieza o si se encuentra en la condición de derivación. Un indicador consiste de una hélice, como lo vemos en esta figura,
y una carátula indicadora. En este caso, esta carátula indicadora muestra si el filtro está limpio, si requiere limpieza o si se encuentra en derivación, mientras que el de esta figura únicamente indica si está limpio o si ya se encuentra en derivación. A continuación vamos a ver qué es lo de la derivación en los filtros. Supongamos que tenemos el siguiente filtro, que se compone del puerto de entrada, el elemento filtrante, el puerto de salida, y en esta parte tenemos un conjunto que se compone de un pistón de derivación, la hélice, el indicador y un resorte. Cuando el filtro se encuentra limpio, el aceite entra por este puerto, pasa a través del elemento filtrante y circula hacia el puerto de salida. Como el filtro está limpio, el diferencial de presión es mínimo y el indicador nos va a mostrar que el fluido se encuentra limpio, ya que no hay un giro en la hélice. Pero ¿qué pasa cuando se empiezan a acumular partículas de suciedad en el elemento filtrante? Esta acumulación requiere un diferencial de presión mayor para lograr pasar el fluido a través de él. Entonces lo que pasa es que empieza a aumentar la presión dentro del filtro. Ese aumento de presión empieza a hacer subir al pistón de derivación. Entonces la hélice gira y ahora nuestro filtro nos va a indicar que se requiere limpieza. Cuando la presión empieza a subir aún más, ya que no se le ha hecho limpieza al filtro, va a subir a tal punto que logra desplazar totalmente al pistón de derivación. Y cuando esto se logra, ya el flujo no va a pasar a través del elemento filtrante, sino que va a tomar esta cámara y va a pasar directo desde la entrada hasta la salida. La hélice también va a girar y ahora el filtro me va a indicar que se encuentra en la condición de derivación. En esta condición de derivación, el fluido no estaría pasando a través del elemento filtrante y por tanto no se estaría realizando la función de limpieza. Este conjunto que permite obtener la condición de derivación del filtro se conoce como válvula para derivación y ya la vamos a ver a continuación. Como vimos anteriormente, si a un filtro no se le hace mantenimiento o limpieza, el diferencial de presión a través de él empieza a aumentar. Si estamos ubicados en el lado de succión de la bomba, un incremento ilimitado del diferencial de presión va a provocar que la bomba cavite. Esto es totalmente indeseable en un circuito hidráulico. Por otro lado, si estamos ubicados en el lado de presión, un incremento ilimitado del diferencial de presión va a provocar que el filtro colapse. Entonces, estas dos situaciones descritas anteriormente son totalmente indeseables, y para esto lo que se hace es dotar al filtro de una válvula de alivio de acción directa, conocida como válvula para derivación del filtro. Esta válvula para derivación del filtro consiste de un cuerpo o carcasa, un pistón móvil y un resorte. Esta válvula también contiene dentro de sí el mecanismo indicador, que como ya vimos se compone de una hélice y el indicador en la parte superior. La válvula de derivación detecta la diferencia de presión entre el fluido sucio y el fluido limpio. En este corte podemos ver cómo realiza esto. En esta parte tenemos la entrada del filtro y acá la salida. Entonces, el pistón detectaría la presión del fluido sucio y en esta parte detectaría la presión del fluido limpio. De esta manera, él está sometido al diferencial de presión entre la entrada y la salida del filtro. Con ayuda de este corte vamos a ver de nuevo cómo funciona la válvula para derivación del filtro. Suponiendo que tenemos esta condición del filtro en el que el fluido está limpio, entonces el diferencial de presión es menor a la fuerza del resorte y en ese caso el pistón se mantendría en la posición que vemos en la figura y todo el flujo que viene por este puerto pasaría a través del elemento filtrante y saldría.
Cuando las partículas de suciedad se empiezan a acumular en el elemento filtrante, el diferencial de presión empieza a aumentar, ya que la presión en la entrada cada vez va a ser mayor, mientras que la presión en la salida se mantiene constante. Entonces, si ese diferencial de presión empieza a crecer por encima de la fuerza que hace el resorte, el pistón se va a empezar a desplazar. Y una vez se supera esta región de acá, ya tenemos que todo el flujo de entrada pasaría hacia el puerto de salida sin pasar a través del elemento filtrante. En ese caso, el filtro estaría en derivación. Ya para terminar esta serie de videos sobre los filtros hidráulicos, vamos a hablar sobre los orígenes de la suciedad. La suciedad la entendimos al comienzo de estos videos como cualquier material insoluble en el fluido hidráulico. Podía venir en todos los tamaños, formas y materiales. A continuación, vamos a analizar los orígenes, que son de 3 tipos: suciedad incorporada al sistema, suciedad generada dentro del sistema y suciedad agregada al sistema. Vamos a empezar hablando sobre la suciedad incorporada al sistema. Los sistemas hidráulicos nuevos a menudo están extremadamente sucios, ya que se encuentran contaminados con virutas, fibras y restos de laca. Como ya vimos anteriormente, la mayoría de las partículas de suciedad escapan del límite de la visibilidad humano. Luego, aunque un componente se vea a simple vista limpio, no quiere decir que realmente lo esté. Además, el tanque es uno de los elementos que se encuentra más sucio, y normalmente lo único que se hace es limpiarlo con un trapo o soplarlo con una manguera de aire, y esto no va a remover el total de partículas de suciedad que éste puede contener. Mucha suciedad que se incorpora al sistema se debe a las malas prácticas de almacenamiento, manejo e instalación. Otra fuente de suciedad es la que se genera dentro del sistema. Mientras una máquina funciona, sus diversos componentes, principalmente las partes móviles de esos componentes, se empiezan a desgastar de forma natural y empiezan a generar suciedad dentro del sistema. Por otro lado, las carcasas de los componentes se deforman continuamente ya que están sometidas a presiones hidráulicas de choque. Estas acciones causan que el metal y la arena de fundición se desprendan de la carcasa y empiecen a ingresar como partículas de suciedad al fluido hidráulico. El aire que entra al tanque durante la operación del sistema contiene vapor de agua. Una vez se para la máquina, este aire dentro del tanque se enfría y se condensa sobre las paredes. Esta humedad va a provocar la formación de herrumbre, que finalmente va a ingresar al fluido hidráulico. La última fuente de suciedad es aquella que se agrega al sistema. Esta suciedad es producto de prácticas de mantenimiento ordinarias o incluso de la falta de mantenimiento en los sistemas hidráulicos. Dos ejemplos de prácticas de mantenimiento ordinarias o de falta de mantenimiento que agregan suciedad al sistema son los respiraderos que se limpian raramente y los cilindros con sellos desgastados. En los cilindros tenemos que cuando se desgastan los sellos, la suciedad se va a ingresar al sistema a través del sello limpiador cada vez que el vástago retrocede. Cuando los respiraderos se limpian muy raramente, el tamiz se empieza a obstruir y como resultado de esto, se elimina el tapón correspondiente al respiradero del tanque. Esto abre un camino fácil para que cualquier partícula de suciedad pueda entrar al fluido hidráulico. Ya con esto, hemos terminado esta serie de videos sobre los filtros utilizados en sistemas hidráulicos de potencia. Los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta a estos videos, a compartirlos y a dejar en los comentarios qué temáticas les gustaría que estuviéramos revisando en los próximos videos. Muchas gracias.